Un estudio realizado por un grupo de expertos y académicos establece algunas hipótesis de cómo se habría propagado el nuevo coronavirus en nuestro país. La movilidad aérea, es decir, la llegada de viajeros del exterior, y también el número de personas que entran y salen de los diferentes cantones, pudieron ser factores determinantes. Esta información fue compartida con el COE Nacional, ya que tiene datos que pueden ser muy útiles al momento de tomar decisiones. En el siguiente reportaje les contamos qué dice este estudio sobre la ruta de la COVID-19 en Ecuador. El nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, llegó al Ecuador por avión y atravesó las fronteras al norte y sur del país. Desde las principales ciudades, Guayaquil y Quito, se movilizó a cantones aledaños y en apenas un mes, las 24 provincias tenían casos confirmados. A esa conclusión se llegó en el informe COVID-19 en el Ecuador, tendencia temporoespacial de la pandemia. Un grupo de académicos, junto a expertos del Instituto Geográfico Militar, el Ministerio de Defensa, el INEC y la Secretaría de Riesgos, presentaron al COE Nacional este informe que explica cómo se propagó el virus. Y uno de los factores determinantes fue la movilidad. Esto quiere decir cuántas personas entraron y salieron, con qué frecuencia y a través de qué rutas. La COVID se originó en China, por lo tanto, tiene que llegar desde el exterior, no puede simplemente aparecer espontáneamente en el territorio. Es lógico pensar entonces que los primeros casos se puedan dar en las ciudades que tienen más conexión con el exterior. Por un lado, Quito y Guayaquil, por la conexión aérea, ¿no es cierto?, de aeropuertos internacionales, y por otro lado también los pasos fronterizos. Y luego un proceso de dispersión. Encuentras grupos de cantones que están muy cerca uno del otro y que circula mucha gente entre ellos. Caso, por ejemplo, Guayaquil, Durán, Daule, San Borondón. Y luego tienes cadenas. Personas de Guayaquil se mueven a La Troncal, personas de La Troncal se mueven a Cañar, personas de Cañar se mueven a Chimborazo, a La Tacunga, etcétera, etcétera. Es muy fácil el contagio y de allí viene precisamente todo este lío en el que estamos metidos, en el confinamiento, las restricciones de la movilidad, etcétera, que también están cobrando otra factura al país en el sentido económico y social. Cuando hablamos de casos positivos en las estadísticas oficiales, estamos hablando de casos descubiertos. Cuando tú hablas con los epidemiólogos, dicen el número real podría estar entre 4 y 10 veces más. Sí, y no nos vamos a enterar porque simplemente si yo no desarrollo síntomas no me van a hacer la prueba. Al igual que la mayoría de países en el mundo, en el Ecuador no existió un único paciente cero. Los estudios revelan que muchas personas que estuvieron infectadas con el virus pudieron haber entrado al país, incluso antes de la mujer de 71 años de Babahoyo, que se creyó fue la primera que llegó al país con la enfermedad, es decir, antes del 14 de febrero. Entre enero, febrero y mediados de marzo de 2020, 35.571 personas llegaron al país, procedentes de España, según datos de la Dirección General de Aviación Civil. Los primeros casos que datan oficialmente del 27 de febrero se registran en Guayaquil inicialmente, en Babahoyo, y a partir de eso se empieza la dispersión. Pero durante esa fase nosotros asumimos que hubo la llegada de muchas personas asintomáticas. Es una fase en la que llega mucha gente de España, de Italia, y se estima que el número de personas que llegó infectadas fue muchísimo mayor, dado los efectos que se observó posteriormente en Guayaquil. Luego, en esos días, hay varios eventos sociales en Guayaquil que funcionan como dispersores del virus, y luego el partido de fútbol de la Copa Libertadores, y se produce una enorme transmisión comunitaria en la ciudad de Guayaquil, que luego hacia el mes de abril tendrá consecuencias catastróficas que conocemos claramente. Y lo que observamos es que a partir de los focos fundamentales que estaban en Guayaquil, en la cuenca del Guayas, se dispersan hacia el este, hacia Cuenca, hacia la península de Santa Elena, hacia el sur de Manabí, hacia las provincias centrales del país. En 5 o 6 semanas pasamos a tener transmisión de los 2 cantones iniciales a 142 cantones. Entonces la dispersión territorial ocurrió a una velocidad enorme. Una vez que el virus ingresó desde España a Guayaquil, este viajó a Puerto Viejo, Cuenca, Galápagos, Machala, Babahoyo y Riobamba. De Babahoyo se propagó a Santo Domingo y de ahí a Quito.
De la capital se dispersó a Ibarra, Latacunga y Tena. De Latacunga viajó a Ambato, Puyo y luego a Macas. De Colombia entró a Tulcán y del Perú viajó a Machala. Este estudio también revela que tener pocos casos no significa que un cantón esté protegido, pues al tener contacto con otro donde el número de contagios es alto, lo pone en vulnerabilidad de convertirse en un territorio de epidemia explosiva. La inmunidad, por ejemplo, te lo otorga una vacuna. Si es que nos vacunamos contra el sarampión, somos inmunes ya al sarampión. En el caso de COVID, al no haber vacuna, por el momento la única inmunidad conocida hasta el momento es la inmunidad post-infección, es la inmunidad de anticuerpos. En otras palabras, que cuando te contagias, te enfermas durante una semana, si es que no desarrollas síntomas graves, te curas y ya está, ya eres inmune y listo. En epidemiología hay una cosa bien interesante que se llama la inmunidad de grupo, la inmunidad de rebaño. Que hay una persona infectada, pero si esta persona infectada está rodeada de 10 personas inmunes, ¿sí? El virus no tiene a dónde irse, está encerrado en esta persona. ¿Qué es lo que pasa en el caso del COVID? Pasa que en los cantones donde ha habido procesos explosivos, como Guayaquil, San Borondón, probablemente Quito, es sensible pensar que van a ser los primeros cantones donde se alcancen algunos niveles de inmunidad de grupo. Viene el problema cuando un cantón de alta susceptibilidad está conectado a un cantón donde ya ha habido un proceso explosivo. ¿Por qué? Porque el riesgo de empezar a tener contagios pues es mucho mayor. En otras palabras, lo que hemos visto a nivel global, ¿no es cierto?, de China como un proceso infeccioso rapidísimo y altísimo y que exporta a todo el mundo el virus y se replica el mismo proceso a otra escala. Esa es probablemente la preocupación más grande que tenemos. Recordemos que la capacidad del sistema de salud generalmente es más fuerte en las grandes ciudades en Ecuador. En las ciudades pequeñas, en las zonas rurales, están completamente desatendidos en términos de un sistema de salud apropiado. Por lo tanto, la vulnerabilidad del sistema de salud en estos lugares puede ser mucho más complicada. El grupo de mayor probabilidad de morir es el de los mayores de 65 años. De los casos confirmados y que fallecieron, 43.84% superada esta edad. 37.30% está entre los 50 y 64 años, 18.46% entre los 40 y 49 años. 7 de cada 10 de los casos son hombres. Casi todas las series del mundo muestran que la mayor población de riesgo son adultos mayores, más de 65 años de edad, que tienen algunas enfermedades debilitantes como insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen cáncer. Una enfermedad que produzca un debilitamiento del sistema inmunológico. Luego también la obesidad. Los pacientes obesos, incluso más jóvenes, fallecen más por COVID-19. Hay mortalidad en jóvenes, pero en personas que han estado en primera línea, por ejemplo, personal de salud que ha recibido altas cargas de transmisión con pacientes asintomáticos. En los niños hay fallecimientos mucho menos frecuentes. Para Daniel Orellana, biólogo que formó parte de esta investigación, las grandes aglomeraciones, congestión vehicular, personas circulando sin mascarilla y sin respetar la distancia social vistas en las últimas semanas, representan un riesgo, pues volver a la normalidad como la conocíamos antes de la pandemia podría implicar que el número de contagios se acerque a los 2 millones y las muertes superarían las 59,000. Lo que dicen nuestros modelos predice un promedio de 1.7 millones de personas en 30 días, porque imaginémonos que regresamos al modo de vida que teníamos el 15 de marzo, pero en lugar de tener 20 contagiados, tenemos 30,000. Es obvio que vamos a tener una segunda ola extremadamente fuerte. Tenemos, obviamente, que salir del confinamiento, pero tenemos que implementar todas estas otras precauciones, tanto a nivel local como a nivel nacional, para poder salir de esto. Frente al desafío de contener la propagación de la enfermedad y superar la crisis que ha provocado el confinamiento, los expertos sostienen que tendremos que adaptarnos a un nuevo sistema de vida. El mensaje principal que da esta investigación es que sí se puede salir del confinamiento bajo algunas condiciones. La primera y la más importante es aumentar la capacidad de testeo, detección y aislamiento de personas contagiadas.
distintas. Recordemos que la enfermedad tiene un periodo de incubación promedio de 5 días, quiere decir que desde el momento que yo me he contagiado hasta que aparecen los síntomas, que recién me estoy enterando que me he contagiado, han pasado 5 días. Probablemente unos 2 días más hasta que me doy cuenta que son síntomas graves, probablemente unos 3 días más hasta que me haga la prueba y me den los resultados. Eso quiere decir que yo he estado propagando el virus durante 10 días. La economía debe encontrar sus nuevas formas para esta nueva condición que tenemos. No podemos tener el mismo tipo de transporte público, no podemos tener fábricas y centros de trabajo abarrotados de trabajadores. Necesitamos tener buenas condiciones sanitarias, necesitamos tener buenas condiciones de salud. En este momento la gente se enfrenta con esa probabilidad, o me muero de COVID o me muero de hambre. Es una realidad en todo el mundo. No hay posibilidad de mantener más. Pero ¿cómo se puede hacer las cosas con seguridad? Recomendando que la gente guarde las medidas de protección, la mascarilla, el lavado de manos, la distancia social. Tienen que haber estímulo para movilizarse a pie, para movilizarse en bicicleta, que son formas menos riesgosas. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el nuevo coronavirus podría quedarse para siempre y convertirse en una enfermedad con la que la humanidad tendrá que aprender a convivir. Este virus vino para quedarse. No hay ninguna posibilidad, ni en el Ecuador, ni en ningún país de América Latina, de producir una eliminación de la transmisión como ha ocurrido en Wuhan, como ha ocurrido en Corea del Sur. Porque las condiciones socioambientales, las condiciones de vida son muy difíciles, los sistemas sanitarios no tienen una capacidad de hacer una contención de esa naturaleza. Entonces tenemos que prepararnos para convivir con el virus. En el futuro, después de varios meses, muchas personas habrán sido infectadas. Entonces, cuando haya un momento determinado que un porcentaje de 55, 60% de las comunidades haya sufrido la infección y tenga anticuerpos, la velocidad de transmisión se va a reducir y va a convertirse en un virus endémico que va a seguir circulando con menor velocidad, produciendo brotes esporádicos y casos aislados, pero sin el impacto que vemos en esta primera fase pandémica. ¿Cuánto tiempo podría tomar llegar a ese? Podría ser un año aproximadamente.